Estoy de nuevo en la ribera del río del Limago, con la otra parte de la ciudad antigua justo a mi espalda. Ahí podemos ver parte de la torre del Fraumünster, y aquí, estos muros de aquí, que no podéis ver lo que fue la iglesia entera, pues porque estoy pegado a ella. Esto es la Wasserkirche, que en alemán significa Wasser es agua y Kirche es iglesia. La agua iglesia, es decir, la iglesia del agua, por razones que no son muy difíciles de adivinar, está al lado del río. Estaba hecho, según creo, en una isla en origen, y luego pues fue colmatándose y al final pues se quedó pegada a este lado de la ciudad, ¿no? Aquí esta fue en origen una de las iglesias más antiguas, una iglesia medieval, todavía conserva su planta. Se le unió un añadido posterior ya en el siglo XVII o XVIII, que es el Helmhaus, pero la parte que vemos aquí detrás, esto era el ábside de la iglesia, estilo gótico, lo veis, y justo delante está la estatua de Zwinglio, esa que no encontrábamos en el Grossmünster, pues la tienen aquí, está justo a mi espalda, ahí la tenéis. No podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que es probablemente el hijo predilecto de los zuriqueses, es el zuriqués más famoso de toda la historia. Bien, en esa dirección, os decía antes, cuando estábamos delante de la casa de Lenin, que iba hacia la ópera. Claro, me he encontrado aquí con la Wasserkirche, que fue desacralizada en el siglo XVII, es decir, ya después de la Reforma, pues porque quedaba al lado de la Grossmünster, tampoco, y enfrente de la Fraumünster. Había demasiadas iglesias, una al lado de la otra, y yo creo que no había fieles para todos. Así que lo decidieron convertir en una biblioteca, que es lo que creo que sigue siendo hoy. Antes veíamos la piscina hecha sobre el río, justo antes de entrar en el lago, bueno, de conectarse con el lago, como os decía antes. Bien, ahí está la Stadthaus, es decir, la casa de la ciudad, del ayuntamiento, vendría a ser, no confundir con el Rathaus, que está al otro lado de ese puente. Luego a ver si me acuerdo y lo vemos. Antes lo hemos podido ver, tiene una parte del Rathaus, está sobre el Limago. El Rathaus es donde se reúne el Consejo del Cantón, y ahí el Consejo de la ciudad, justo al lado del Fraumünster. Donde está el ayuntamiento actualmente es donde estaba el convento, aquel que se había fundado en la Edad Media. Bien, este convento del que os hablaba cuando pasamos al lado. Bien, pues esa parte de allí, esto es el Limmatquai, y allí ya entramos en la parte del lago, que es una zona mucho más moderna, porque ahí terminaba la ciudad medieval, el Zurich medieval. Ya estamos frente a la ópera, en la que probablemente sea la plaza más grande de todo Zurich, en la que se está muy bien, porque claro, da el sol. Esta no es una ciudad que tenga un clima especialmente soleado, por lo tanto un día de verano como hoy pues tenemos aquí a todo el mundo que sale a tomar el sol. Bien, la ópera la tenéis ahí enfrente, ¿eh? Es una ópera modesta si la comparamos con las grandes óperas que uno puede encontrar, pues qué sé yo, en Milán, en París, en el propio Teatro Real de Madrid, pero la verdad es que es un edificio como muy bien hecho, muy compactito, ¿no? Y luego la cosa buena que tiene esta plaza, como veis es bastante grande, sería el equivalente zuriqués a la Plaza Mayor de Madrid, aunque eso sí, es más grande, eso sí, no es tan bonita. A cambio, tienen aquí los habitantes de esta ciudad una vista estupenda, razón por la cual a esta zona de Zurich la conocen como Bellevue, en francés, que significa Bellavista. Diréis, ¿por qué Bellavista? Pues tampoco hay, bueno, vale, sí, la ópera está bien. Pues Bellavista porque ahí está el lago, ahí está el Zürcher See, es decir, el lago de Zurich, y detrás están los Alpes, el macizo, está muy cerquita de aquí, a solo 30 o 40 kilómetros. Hoy la pena es que no se ven porque es un día muy luminoso, pero normalmente, bueno, luminoso y a la vez, luminoso porque es un día de verano muy soleado, pero hay demasiado, no contaminación, que esta ciudad es pequeña y no tiene contaminación, que apenas. Pero sí, claro, hay nubes y hay humedad en el ambiente, bastante de hecha. Así que normalmente se ven, ¿eh? Si se viene en invierno se ven perfectamente nevados todos los picachos, y esa es la razón por la cual lo llaman Bellevue. Aquí los estaríamos viendo ya, en circunstancias normales, toda la cordillera de los Alpes ahí detrás, justo detrás del lago. Bien, esa es la razón por la cual la llaman así. Eligieron el nombre en francés, Bellevue, porque si lo hubieran elegido en alemán lo hubieran tenido que llamar Schöner Blick, que es un nombre muchísimo más feo que el nombre en francés. Pero bueno, pues aquí la tenéis, aquí tenéis la ópera de Zurich, que os prometí traeros. Como veis, aquí se ve mejor desde uno de los lados. Es un edificio, no lo sé cómo decirlo, armónico. Me vendrá un arquitecto y me dirá, no tienes gusto, Villanueva. Pues quizá,
De hecho, un poquitín más abajo, por ahí, por esta calle hacia abajo, está uno de los museos más famosos de Zúrich. Y os preguntaréis, ¿a qué se referirá Villanueva con uno de los museos más famosos? Pues más injustamente famosos. Está el Museo a Le Corbusier. Sí, el pabellón Le Corbusier se llama. Y es un pabellón que hizo Le Corbusier aquí en Zúrich. Le Corbusier era suizo, no era de aquí, él era de Neuchâtel, de la Suiza francesa. Pero bueno, dejó hecho esto aquí y decidieron en Zúrich hace unos años hacer un museo dedicado a su insigne persona. Insigne para lo feo, como bien sabéis. No os voy a llevar allí porque no quiero castigarme los ojos. Después de contemplar tanta belleza, pues ver un pabellón de Le Corbusier sería, no quiero castigaros tampoco a vosotros. Pero vamos, que se lo llevaron lejos, ¿eh? No pusieron el pabellón aquí. De museos, Zúrich no es una ciudad especialmente afortunada. Esta no es una ciudad tampoco muy grande, tiene medio millón de habitantes, es muy rica, eso sí, pero claro, nunca ha sido capital de un gran reino. Aquí nunca ha habido una gran corte. Ha sido un cantón, lleva siendo un cantón, pues desde antes era ciudad imperial libre y luego a partir de 1350 un cantón de la Confederación Helvética y un cantón necesariamente pequeñito. Ya os decía antes que hay muchos cantones en muy poco espacio. Claro, no había un monarca, era una república patricia, podríamos decir, gobernada por una serie de familias, ¿no? Parecido a lo que podría ser Venecia, ¿no? Pequeño, en los Alpes, pero a 30 kilómetros de los Alpes. Pero al no haber ningún gran monarca como Luis XIV, Felipe II, Jorge III de Inglaterra o la reina Victoria, pues claro, no hay esas grandes colecciones reales que sí tiene Madrid, que tiene París, que tiene Londres, que tiene Viena. Y eso ha dejado pues que es una ciudad próspera, una ciudad muy bonita, con una arquitectura tradicional que es muy agradable a la vista, pero que no tiene grandes museos. De ahí que han tenido que improvisar los zuriqueses ya en tiempos más recientes y crear una serie de museos que diría yo temáticos, como este de Le Corbusier, pues para atraer un poco al turismo y para darle pues un toque más cultural a la ciudad. Tienen un museo del chocolate que está a las afueras de la ciudad, eso sí, hay que continuar por el lago, a eso hay que ir en coche ya. Tienen el museo este de Le Corbusier, tienen la Kunsthaus, que es la galería de arte, pero no es gran cosa, son básicamente artistas suizos, así que de museos no está muy bien dotada y tuvieron, llegado el momento, pues que improvisar y sacar esto de Le Corbusier. Bien, pues aquí tenéis la ópera. Yo voy a tomar un helado porque aunque la temperatura no es muy alta, lo que sí es alta es la humedad y se empieza a notar además aquí al lado del lago. Aquí tenéis el lago de Zúrich, ahí se ve el río Limago y esto es una panorámica que os estoy haciendo del lago. Es un lago bastante largo, a ver, no es como el lago Lehmann en Ginebra, es mucho más pequeño, pero sus 30 kilómetros puede tener tranquilamente, ¿eh? Está prácticamente rodeado de ciudad o de viviendas, vamos, no hay zona salvaje, porque Suiza está muy poblado para ser un país tan pequeño, tiene más de 8 millones de habitantes, en un espacio realmente pequeño y más habida cuenta de que una parte considerable del país es inhabitable porque es alta montaña, así que en Suiza hay gente por todas partes, lo que vendría a demostrarnos que la población no es enemiga del medio ambiente, sino lo enemigo del medio ambiente es la población de subsistencia, que necesita quemar bosques para poder calentarse y cocinar. Suiza es un caso de país superpoblado con un entorno natural privilegiado, porque los suizos se encargan de cuidarlo. Podéis ver que a las mismas afueras de Zúrich hay unos bosques extraordinarios, y eso que es una pena, pero no se ven los Alpes, por esa cantidad de luz que hay, sobre todo las nubes, es que hay muchas nubes, si no se verían perfectamente los picachos por detrás, que además son muy pronunciados, y se ven pues hasta más o menos ahí, la torre de televisión. Bien, pues esto nos viene a demostrar que, a pesar de lo que dicen los maltusianos, de que no, los seres humanos somos un peligro, no, somos un peligro cuando estamos sin civilizar o cuando estamos viviendo al límite. Una sociedad próspera es una sociedad que a su vez, caray, con la ambulancia, qué barbaridad. En Inglaterra dicen que las ambulancias chillan, aquí van un paso más allá todavía. Qué bárbaro. Bueno, espero que se me haya escuchado. El problema no es la población, sino la manera en la que se organiza esa población. Y el caso de Suiza yo creo que es el caso más claro de todos.
quien quiera prosperar en este mundo no tiene más que imitar a esta buena gente y automáticamente las cosas empezarán a irle bien. Bueno, pues la verdad es que me he tomado el helado, estaba muy bueno, pero es que con la humedad y el calorcito que hace, os diría que casi apetece otro. Desde este puente en el que estoy, que es el último antes de entrar en el lago, se pueden observar solo de una mirada pues un montón de monumentos y de edificios típicos de aquí, significativos de la ciudad. Tenemos, en el sentido de las agujas del reloj, el Stadthaus, al lado está el Fraumünster, luego tenemos la iglesia de San Pedro, la de las campanas, luego tenemos el puente, al fondo está el Rathaus, la Wasserkirche y en el extremo derecho está el Großmünster. Como podéis ver, en pocas ciudades se puede ver lo principal solo poniéndole a la cámara una lente de 15 milímetros, que es lo que lleva esto. Sopla un airecito muy rico aquí que viene directamente de los Alpes, así que la verdad la humedad se lleva mejor con un poquito de viento. Voy a irme al otro lado, después de pasar por, pues llevar ya un buen rato en este lado del Limago, me voy a pasar al otro. Ese restaurante que tenéis ahí, como en una islita, no está propiamente en una isla, está en uno de los bastiones de la muralla, concretamente de la muralla que se realizó en el siglo XVII durante la Guerra de los 30 años, que afectó a toda Centro Europa, básicamente a lo que es Alemania, pero también afectó a Suiza, lógicamente. Esto está muy cerquita, como os decía antes. La ciudad se fortificó, ya lo estaban, pero se fortificó mucho más construyendo este tipo de bastiones a la entrada del lago. El lago está ahí para evitar, no estaba hecho el puente, por supuesto, este puente es mucho más moderno, para evitar que entrasen o los de un lado o los de otro, entrasen hasta aquí y presentasen problemas, más teniendo en cuenta que la ciudad vivía en paz religiosa desde un siglo antes. Ya os comentaba que los suizos despacharon sus asuntos religiosos rápidamente en aquellas guerras de Capelli y ya está, y ahí se acabó la cosa. Entonces no querían que los problemas que tenían los alemanes, con los alemanes protestantes, con los alemanes católicos, el emperador con los príncipes protestantes, pues no querían que les afectasen a ellos. Y claro, ya se sabe el viejo refrán, la vieja máxima latina que dice si vis pacem para bellum, ¿no? Es decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres que no te molesten, pues construye un bastión, y efectivamente no tuvo que lamentar Zúrich demasiados problemas durante esa época, precisamente porque se fortificó adecuadamente y además advirtió: si se os ocurre intentar entrar en la ciudad, nos vamos a defender, y como veis no escatimaron medios para hacerlo. Os decía antes que el agua del río Limago estaba muy limpia. Bien, ahora que me he aproximado a él lo podéis ver, está cristalina, al lado de la piscina que veíamos anteriormente, que es una piscina, según acabo de ver, Frauenbad, solo para mujeres, pero como veis es bien antigua, no la hicieron precisamente ayer por la tarde. Esta es otra de las vistas icónicas de Zúrich. A la derecha tenéis el Großmünster y a la izquierda está el Rathaus, ese del que os hablaba, que está completamente sobre el curso del río Limago, como podéis ver. El edificio es del siglo XVII, pero lo que es el ayuntamiento, este consejo, este Rat, que gobernaba la ciudad, existía desde mucho antes, pues desde que se independizó del imperio. Desde ese momento empezó a ser gobernado por una casta de patricios, comerciantes, y como comerciantes pues tenían gremios, y estas casonas que veis ahí, esa por ejemplo, eran las sedes de esos gremios. Zúrich es, a diferencia de otras grandes ciudades europeas, es una ciudad de mercaderes, y los mercaderes se solían, por lo menos en aquella época, concentrar en gremios, y para eso necesitaban casas de este estilo, para reunirse, o simplemente, si os fijáis, este en concreto está justo al lado del río, del curso del río, pues en este caso podrían supervisar las mercancías que iban entrando y saliendo de la ciudad. Aunque esto parezca una plaza, en mitad de la ciudad no lo es. Bueno, es una plaza, pero una plaza puente. Aquí tenéis el río y al otro lado también está el río. Aquí tenemos el Rathaus que veíamos antes desde lejos, y justo enfrente nos hemos encontrado unos cuantos agentes en el aeropuerto hoy por la mañana, la Kantonspolizei, es decir, la policía del cantón de Zúrich. Y aquí, como veis, han colocado pues unas terracitas, una cosa
muy agradable, muy para estar y para sentarse y para disfrutar de la vida, porque en los lugares civilizados, como le pasa a esta ciudad, se disfruta de la vida muchísimo más. Muy bien, queridos amigos, pues aquí en la calle Urania vamos a terminar ya este vídeo sobre Zúrich. No quiero alargarlo más, de hecho, como habéis podido ver, me han salido dos cuando la idea era hacer solo uno. Espero que os haya gustado la ciudad y sobre todo, y lo más importante, que os haya empujado a venir a conocer esta joyita que hay en el norte de Suiza y que tiene fama solo de ser una ciudad para venir a traer dinero para el que lo tiene, ya sabéis, los bancos. De hecho, no habéis visto ninguno, a verlos los hay. También algunos, bueno, esos son policías, iba a decir que eran unos que se habían comprado una moto con lo que ganan en el banco, pero no, se ven algunas, eso sí, algún Ferrari, algún Maserati, esos coches caros, pero por lo demás es una ciudad muy vivible, una ciudad muy bonita, pequeña, ya os he dicho antes, solo medio millón de habitantes, o poco más de medio millón, y que tiene su historia, que tiene su ciudad antigua muy paseable y muy agradable, perfectamente bicicleteable. De hecho está la ciudad llena de bicicletas y de vespas. No hay más que vespas por toda la ciudad y bicicletas. Eso significa que esta gente sabe de qué va la cosa. Una bicicleta y una vespa y no necesitas otra cosa ya para moverte. Bueno, pues aquí terminamos. Voy a prepararme ahora para la hora bruja de las fotos que viene, pues ya, que viene dentro de nada. Ya estamos a finales de agosto y la noche cae bastante rápido, así que voy a ver si me pongo ya en posición fotógrafo, tengo la cámara colgada y luego ya pensaré cuál será la siguiente ciudad que visito. No sé si subir para Alemania o si subir para Francia. Lo que está claro es que voy a tirar hacia la Unión Europea, así que el próximo, como no lo sé, no os puedo decir cuál será el próximo vídeo de viajes. Cuando lo sepa os enteraréis porque habrá un vídeo nuevo.